¿Cómo pueden las altas finanzas gustar al comunismo? ¿No son opuestos totalmente excluyentes? No. Queramos admitirlo o no, ningún gobierno bajo este cielo, al menos ninguno oficial, se sostiene realmente por sí mismo. Desde hace siglos, todo está deliberada y estratégicamente infiltrado por una alta finanza parasitaria. Como una garrapata, este chupasangre de las altas finanzas anida secretamente en los estados nacionales para establecer centros de dirección estratégica desde dentro de ellos. El objetivo es siempre el propio gobierno mundial, un nuevo mundo de esta sociedad secreta, a veces también llamada Estado profundo. Si un anfitrión infiltrado por esta garrapata intenta sacudírsela de nuevo, el grifo del dinero se cierra inmediatamente. Si esta medida no es suficiente, el anfitrión es aterrorizado y arruinado, incluso hasta el punto de una guerra abierta. Aquí, la primavera árabe y similares envían sus saludos. Estos chupasangres piensan y dirigen todo únicamente a escala mundial. Desde hace mucho tiempo, los altos financieros que gobiernan en secreto desde la clandestinidad se esfuerzan por elevar a China a su nuevo próximo centro global de dominación mundial. Para ello, hace tiempo que han erigido en China sus edificios de administración mundial en forma de gigantescos rascacielos y similares. Ahora, por fin, ya no tienen que permanecer vacíos. Solo el hecho de que durante mucho tiempo se haya exagerado China en nuestros medios de comunicación de masas de calidad y exacción obligatoria ya demuestra que esto es así. Pero ahora están surgiendo graves problemas. Si estos problemas son meramente planteados o no, solo se aclarará definitivamente en un futuro próximo. Para nosotros los pueblos engañados, en todo caso, al final dará lo mismo, lo que explicaré más adelante. Por el momento, en cualquier caso, existe una confraternización entre la odiada Rusia de Putin y China. Por otra parte, escuche y sorpréndase, a principios de 2022, China ya ha acaparado para sí los recursos más importantes de todo el mundo como nunca antes en la historia. Por ejemplo, el 69% de todas las reservas mundiales de cereales, luego materias primas en cantidades ingentes, desde madera hasta tierras raras, alimentos sin medida. Solo cabría enumerarlos todos. Rusia debería haberse convertido hace tiempo en el centro de dirección de las altas finanzas que gobiernan en secreto Europa, pero esto ha provocado problemas cada vez más graves. Ahora ocurre que la alta finanza mundial ya no tolera ningunas condiciones medievales. Quiere todo el poder y toda la riqueza para sí sola, y simplemente extermina a todos los abandonados y rivales engreídos. Recordemos, en la Edad Media hubo una fase en la que el dinero fluía sin intereses. Esto llevó a una distribución tan uniforme de la riqueza hasta que apenas hubo diferencia de riqueza entre las clases trabajadoras y la nobleza. Hacia mediados del siglo XV, este sistema se derrumbó definitivamente, de modo que el sistema de dinero a interés, que había estado inactivo en la Edad Media, se reactivó a la manera de la antigua Roma. Comenzó de nuevo una redistribución secular de la riqueza de los trabajadores a los prestamistas. La redistribución automática a través del dinero a interés condujo entonces a la fundación del Banco de Inglaterra en 1694, y con ello a la formación visible de una nueva alta finanza global a semejanza de la antigua Roma. Los fundadores del Banco de Inglaterra privado se hicieron con el poder sobre Inglaterra y la Commonwealth, es decir, la Confederación de Estados a su servicio. Desde entonces y hasta la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra fue el centro de dirección mundial de las altas finanzas mundiales. El declive económico de Inglaterra tras la Segunda Guerra Mundial, se puede ver ahora lo rápido que un país queda fuera de juego cuando las altas finanzas ya no pueden o no quieren utilizarlo como centro de dirección mundial.
Exactamente el mismo destino le espera ahora de nuevo a Estados Unidos, porque el centro de dirección mundial se ha desplazado a China. En la década de 1780, las altas finanzas lograron expandir su siniestra red de sociedades secretas, servicios secretos, adoradores del diablo y crimen organizado en un estado profundo global a través del cual han controlado y dirigido a la humanidad desde entonces. Esto es el hecho. En el transcurso del siglo XVIII, se hizo con el control de casi todos los estados europeos, lo que en la era del colonialismo equivalía al control de todo el mundo. Lo único que le faltaba entonces era el control sobre Rusia. Como ya se ha mencionado, Rusia, en la que las altas finanzas ya se habían infiltrado en la Revolución Rusa, debía expandirse hasta convertirse en un imperio soviético euroasiático. Pero, como podemos ver cada día, las cosas han ido mal, porque su marioneta masónica Vladimir Putin no ha sido tan leal como pensaban. Hace tiempo que soltó la correa y quiere mandar él mismo. Tal vez la administración masónica estadounidense y su Pentágono solo le dieron a Putin el gusto con el acto del 11 de septiembre. Con China, en cambio, el plan de las altas finanzas subterráneas parecía ir viento en popa hasta hace poco. No en vano los medios de comunicación de masas, que están todos bajo los dictados de esta alta finanza, han aclamado cada vez más a China como un gran modelo social. Pero, ¿por qué una élite de las altas finanzas va a permitir que se exalte una dictadura comunista? Necesitamos entender urgentemente que las altas finanzas están construyendo su dictadura mundial en el camino de la dialéctica entre el capitalismo de alto grado y el comunismo. Dialéctica significa la táctica de dar siempre 2 pasos hacia adelante, para luego, como quien dice, estar dispuesto a transigir un paso hacia atrás. Pero esto es solo un truco. La diferencia entre el capitalismo de altas finanzas y el comunismo es, no hay ninguna. Porque el capitalismo no es más que el principio, y el comunismo el objetivo de un mismo atacante, debemos aprender por fin a entenderlo. El capitalismo se utiliza para hacer avanzar el comunismo, y el comunismo se utiliza para hacer avanzar el capitalismo, pero el objetivo de este enfoque dialéctico es una dictadura comunista mundial en el exterior. ¿Pero por qué tal? Se pregunta ahora cualquiera que haya conservado la inocencia de preguntar, ¿cómo pueden las altas finanzas como el comunismo, no son estos completamente opuestos mutuamente excluyentes? No, no lo son, precisamente porque el capitalismo contiene una redistribución automática de la riqueza de los trabajadores a los superricos. No a la clase media, sino a los superricos. Esto es el punto. El comunismo, sin embargo, tal y como lo conocemos de los desolados países del bloque del Este, es anatema para una sociedad acomodada como la nuestra, por eso todas las naciones acomodadas deben ser sutilmente sumidas de antemano en la miseria y el caos. De lo contrario, el comunismo no funcionará en absoluto. Por un lado, esto sucede sistemáticamente, como se ha experimentado en los últimos siglos, transfiriendo imperceptiblemente cada vez más riqueza del pueblo a manos de unos pocos superricos. Por otra parte, la miseria también puede ser provocada por el terrorismo selectivo y las crisis deliberadamente fomentadas, como estamos experimentando constantemente. Más adelante hablaremos de ello. En cualquier caso, así es como estas familias de élite han ganado sucesivamente poder sobre la humanidad, porque todos dependemos de su dinero. Y a través de esta dependencia, innumerables personas se han vuelto corruptibles y simplemente chantajeables por ella. En otras palabras, al destruir el capitalismo de clase media, el capitalismo de altas finanzas transfiere sistemáticamente toda la riqueza nacional a manos de unos pocos superricos. Y con esta riqueza nacional se destruye también todo el poder. En esto, el comunismo es su mejor títere. Con celo ciego, lleva a cabo fielmente el estado final del capitalismo de Estado de la manera más directa. ¿Cómo lo hace?
dando a una pequeña élite todo el control sobre la riqueza del pueblo y, por tanto, el poder sobre toda la humanidad a bajo precio. Todos los comunistas, por favor, daros cuenta de lo que estoy diciendo aquí, y ver a través de este juego sucio. Al final, acabaréis siendo esclavos sin ley de esta alta finanza al igual que el resto del mundo, si no abrimos nuevos caminos juntos ahora. Creedlo mejor, nada menos que estos mismos capitalistas de las altas finanzas serán finalmente vuestros dueños y vuestro anhelado Estado comunista. En cualquier caso, hace tiempo que os han instrumentalizado a los comunistas para sus propios fines, igual que, por ejemplo, han instrumentalizado a todo el cristianismo. Pues todos los falsos piadosos con sus iglesias y congregaciones y, por supuesto, todos los falsos religiosos también conducen al estado final del comunismo de altas finanzas de la forma más directa, es decir, a través de su actitud básica mal entendida, ya sea pasiva o entonces extremista. Al final, tanto el capitalismo como el comunismo conducen a ese puerto de destino en el que el ser humano individual no solo queda completamente sin propiedad, sino también definitivamente sin ley y sin poder. Debido a que las altas finanzas están interesadas en última instancia en el poder sobre la humanidad y no solo en su riqueza, el capitalismo sirve meramente como una herramienta, mientras que el comunismo es el objetivo real o la dictadura mundial comunista. Para los todavía escépticos, he aquí una cita del pope de las altas finanzas masónicas Otto Kahn. Ya en 1919, en una conferencia en Budapest, dijo literalmente esta frase. In Budapest wörtlich diesen Satz gesagt, ich zitiere ihn. Decís que el marxismo es el enemigo más acérrimo del capitalismo, que es sagrado para nosotros. Pero solo son polos opuestos que nos permiten ser el eje polar. Ambos polos, mientras tanto, tienen el mismo objetivo, la renovación del mundo desde arriba a través del control de la riqueza, y desde abajo a través de la revolución. El masón de alto grado Blumenthal lo expresó de forma aún más inequívoca en 1929 en el periódico sueco Judisk Tidskrift, número 57. Solo recientemente nuestra raza ha dado al mundo un nuevo profeta. Pero este tiene dos caras y lleva dos nombres, por un lado se llama Rothschild, por el otro Karl Marx. ¿Entendido? Masón y financiero de alto grado. Zitat Ende. Gut verstanden? Hochgrad Freimaurer und Finanzier. Así que, mientras funcione esta alta finanza mundial, no importa cómo se desarrolle la humanidad, no importa lo que pase, las élites siempre intentarán introducir una dictadura comunista mundial, aunque el llamado Estado profundo ya no exista. Así pues, el marxismo, el comunismo y su vástago el socialismo no encarnan otra cosa que el capitalismo de Estado, y el gobierno de una minoría privilegiada que busca el control despótico y total de la humanidad y quiere arrebatarle no solo todo derecho, sino también toda posesión. Sin más, se puede ver en todas partes cómo el capitalismo y el comunismo se sirven mutuamente sin problemas. Solo tenemos que aprender a reconocerlo. Por eso encontramos una y otra vez el mismo fenómeno desde China hasta Rusia y Europa, en todas partes hay multimillonarios y en todas partes hay un Estado todopoderoso. Nosotros, en los países germanoparlantes, al igual que Rusia y China, vamos camino de no tener sobre nosotros más que poderosas corporaciones y poder centralizado en Bruselas, de modo que el individuo se quedará finalmente sin voz, y sin poder y sobre todo sin ningún derecho. Capitalismo y comunismo, en resumen, forman un equipo de primera que también se está promoviendo poderosamente aquí en Europa. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde el poder también reside en los multimillonarios y centralmente en Washington.
El capitalismo y el comunismo siempre van juntos armoniosamente, y el individuo se vuelve cada vez más impotente en el proceso. De eso se trata, todo es un juego. En nuestros días, como podemos observar ahora con nuestros propios ojos, en cualquier caso ya nos dirigimos directamente hacia una dictadura comunista mundial. La alta finanza masónica controla todos los gobiernos nacionales sin excepción, no solo desde la Primera Guerra Mundial, sino también todos los medios de comunicación esenciales de este mundo. Por lo tanto, desafortunadamente, en todas las cosas esenciales hay una compulsión a llevar a cabo su voluntad, de modo que los desarrollos positivos a favor de la humanidad ya casi no son posibles. Así, la humanidad libre está gravemente oprimida y reprimida en todos los aspectos por esta alta finanza mundial secreta. Y esto, a pesar de que esta última solo está formada por un número manejable de familias trillonarias. Pero han controlado todo el sistema monetario de esta tierra desde 1913, es decir, desde la fundación de su sistema de reserva federal privado, o Fed para abreviar. Lamentablemente, han logrado seducirnos a todos para que dependamos totalmente de su dinero con unos sistemas de intereses y de intereses compuestos demenciales. Esta élite secreta se llama el Estado Profundo Global por esta misma razón. Es por lo tanto, como se ha mencionado, una red de sociedades secretas cuyos máximos dirigentes son, sin excepción, adoradores del diablo. Estos han estado en red con los servicios secretos y el crimen organizado, etc., desde hace más de 200 años. Basta pensar en su guerra del opio, que no fue más que el primer eslabón de la cadena de una gestión del caos deliberadamente orquestada para apoderarse de China, y más tarde de Afganistán e incluso de nuestras regiones. En cualquier caso, controlan cada vez más todos los gobiernos, medios de información, sistemas jurídicos, instituciones educativas, ciencias y similares. En pocas palabras, simplemente controlan a toda la humanidad entre bastidores. Son capaces de hacerlo porque han logrado infiltrarse de forma realmente astuta en nuestros sistemas estatales en todos los puntos de control esenciales. Y sobre cada área cambiada donde han tenido éxito en hacerse con el dominio global total, lo hacen como los antiguos piratas. Cuando habían capturado un barco, izaban su bandera con la calavera y los huesos cruzados. Las banderas de las élites gobernantes globales, por otro lado, son mucho más discretas y atractivas. Echemos un vistazo a algunas de estas banderas de estas personas. Todas señalan la supremacía absoluta. Existen como emblemas de soberanía sobre la tierra, sobre el aire, sobre el agua y algunas más, como veremos dentro de un momento. Y aún no nos hemos dado cuenta de que, en el fondo, son siempre el mismo palo, sus signos de supremacía suprema. La corona de laurel está siempre en el centro. Desde la antigüedad, se ha considerado un atributo del vencedor, un amuleto de la suerte y un símbolo de poder. Así, la corona de hojas de laurel podía ser el trofeo en el deporte, pero también la llevaban los emperadores romanos. En la mitología antigua, el dios Apolo lleva una corona de laurel. In der antiken Mythologie trägt der Gott Apollo einen Lorbeerkranz. Versteht ihr, was symbolisiert dort? En ella simboliza la supremacía sobre los cielos. Apolo 11. En este punto, Apolo simboliza la soberanía sobre el espacio. Este es su club, y al igual que en la antigua Roma una corona de laurel era considerada sagrada, y por lo tanto no podía ser profanada o quemada, así toda organización de soberanía global de las élites es considerada por ellas igualmente sagrada e inviolable. Organización Mundial de la Salud. ¿Ves esa corona? Una organización masónica. Soberanía sobre toda la salud humana. Sí, y realmente chocamos con este requisito de santidad, especialmente durante el pandemia COVID-19. Y en estos días estamos chocando de nuevo, porque la OMS, en acuerdos secretos,
secretos como siempre, o sociedad secreta, ha elaborado nuevas leyes que son vinculantes en todo el mundo, que se supone que dan a la OMS la supremacía sobre todo el sistema de salud, es decir, la dominación mundial oculta, por así decirlo. En lugar de poner entre rejas a estas personas, exactamente estas, las mismas que ahora han dañado a todo un mundo, ya están planeando en secreto la próxima campaña de dominación mundial. Para ir directamente al grano, este ha sido el objetivo declarado de la masonería de alto grado durante siglos, razón por la cual casi todos los logotipos de Laurel están respaldados por fundaciones masónicas, organizaciones y asociaciones masónicas. Para mostrar solo algunos más de ellos aquí. Las Naciones Unidas con todas sus suborganizaciones. Observen siempre la corona. Que esta corona gire en torno a un mapa terrestre plano no es lo que hoy nos ocupa. Organización Meteorológica Mundial. Organismo especializado de las Naciones Unidas. Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Todas la misma organización. C. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Organización Internacional del Trabajo. Organismo especializado de las Naciones Unidas. Todos el mismo club, ¿entiendes? Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, organismo especializado de las Naciones Unidas. Un mismo club. Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. Ya hemos desenmascarado bastante la estafa del VIH/SIDA con ASC. Organización Marítima Internacional. Un mismo club. Si quieres saber un poco más sobre lo que ocurre en el Polo Norte, por ejemplo, lo que está pasando todo el tiempo, y fletas un barco y te diriges allí, serás interceptado muy pronto por barcos de la supremacía marítima con este mismo cartel, esta corona de laurel, y obligado a dar media vuelta. Si entonces desobedeces, serás amenazado masivamente. Si, por el contrario, alquilas una pequeña avioneta, por ejemplo una Cessna, y vuelas hacia el Polo Norte, los cazas de la Supremacía Aérea Internacional te interceptarán con este signo. Le flanquearán por la derecha y por la izquierda, y le ordenarán por radio que dé marcha atrás inmediatamente. Si entonces desobedeces, te derribarán. Así de simple. ¿Por qué esto en el Polo Norte? ¿Entendéis? Aquí hay mucho escondido. Solo puede adivinar lo que significa esta omnipresente corona de laurel si a veces la mira en su contexto. Organización de Aviación Civil Internacional. La misma señal. Equipo de combate de Polonia del Norte. Te volverá a pasar lo mismo si no te comportas correctamente en el territorio de Polonia del Norte. Agencia Internacional de la Energía Atómica. Ja, und hier internationale Atomenergieorganisation. Beachte den Kranz. Fíjate en la corona y piensa en la estafa climática. Ya ves, y así se podrían enumerar muchas más organizaciones masónicas y sus suborganizaciones. No llegaríamos ni a la NASA con todos sus astronautas masones. www.cla.televisión/8628, ¿nos está llevando la NASA? Por no hablar de la nueva religión masónica del clima con sus falsos profetas, con sus sumos sacerdotes que asustan sin parar a las naciones con mentiras causales sobre el clima. El Ángel Azul, jurado de la etiqueta medioambiental. Tribunal Penal Internacional. Y quien piense que al menos el Tribunal Penal Internacional tiene el mismo logotipo por pura coincidencia, que vuelva a creer en Papá Noel. O, como cristiano, en Israel, fundado en 1948, como si hubiera sido restablecido por Dios, y no por la masonería de alto grado. Plantilla de logotipo universitario. Eche un vistazo a la plantilla del logotipo de la universidad. Encontrará esta corona por todas partes. Universidad lo dice todo. Este es el único club que se ha infiltrado en todo. Así que si tienes alguna duda de que todo ha sido hábilmente infiltrado, aquí está la prueba. La próxima ola, los tatuajes. Hasta las siempre publicitadas universidades y la moda mundial de los tatuajes, todo tiene sus raíces en el mismo pantano masónico.
Es por eso que usted ve uno de estos tipos aquí, próxima ola, tatuajes. Muchas cosas han sido deliberadamente ocultadas abiertamente de esta manera, como ha sido la cínica costumbre y práctica de los masones de alto grado durante siglos. Uno puede ver en el estado actual de nuestros tiempos que las altas finanzas globales están virtualmente a un paso de la meta de establecer su dictadura comunista mundial. En la actualidad, sin embargo, todavía está luchando con dos problemas particularmente insolubles. Como ya se ha mencionado, la élite masónica escindida de Estados Unidos quiere mantener su estatus de parásito global, y frustrar el traslado del centro de dirección global de la Cábala a China, lo que naturalmente retrasa considerablemente el plan de reformateo de las altas finanzas globales. Y en segundo lugar, la población en Occidente está viendo cada vez más a través de los objetivos del establecimiento de esta dictadura mundial comunista de altas finanzas, es decir, el Estado profundo, y se está volviendo más y más consciente de su propio desempoderamiento a través de la exposición visible y el desempoderamiento de la élite estadounidense. Por lo tanto, cada vez más personas buscan la salvación en los movimientos patrióticos conservadores. Pero todo patriotismo practicado llega aquí demasiado tarde. Precisamente por ello, los pueblos y estados occidentales llevan décadas debilitados y destruidos por las sistemáticas migraciones masivas. Siempre que las altas finanzas con sus principales medios de comunicación exaltan el patriotismo, sucede, como una vez con Adolf Hitler o actualmente de nuevo con Zelensky y Putin, para poder volver a culpar después al patriotismo o al nacionalismo de sus levantamientos, crisis y guerras sangrientas fomentadas por la masonería. ¿Entiendes el truco? Así es como se desmantelan las nacionalidades. Cualquier patriotismo genuino es una espina clavada en el costado del comunismo de las altas finanzas, porque tiene el poder potencial de vencer al comunismo de las altas finanzas, pero solo si os mantenéis unidos. Ante nuestros ojos, por tanto, el sutil plan de alienación de Ernest Otten también está acabando con cualquier atisbo de patriotismo genuino. El plan Otten ha impedido sistemáticamente cualquier recuerdo patriótico desde la década de 1960. Destroza cualquier patriotismo genuino desde el principio. Und schon im Ansatz lässt jeden echten Patriotismus zerbrechen. Bajo el lema beneficia a nuestra economía, se introdujeron deliberada y sistemáticamente trabajadores invitados en nuestros países. Al principio solo vecinos amistosos, por ejemplo, trabajadores invitados de Italia, luego de Turquía, más y más trabajadores invitados de todo el mundo y, finalmente, el caos total planificado a través de las oleadas de asilo a través del Mediterráneo. Die Asylanstürme über das Mittelmeer, die alle geplant waren. Die Massenmigration hat sich also zunehmend als marxistische Kriegslist gegen uns entpuppt. La migración masiva se ha convertido cada vez más en una estratagema marxista de guerra contra nosotros para imponer la dictadura comunista mundial. El orden a partir del caos ha sido siempre el lema de las élites secretas que dominan el mundo. El caos total en todos los aspectos es su principio de establecimiento. Nuestra generación, empezando por los hippies del movimiento del 68, con la infiltración selectiva de las drogas, el sexo, el alcohol a través del nihilismo total hasta el colapso económico total de la clase media, anunciado por los cierres de pandemia. Sí, la decadencia total de todos los pueblos aún no comunistas es la condición necesaria de la alta finanza secreta para imponer su dominación mundial. No por otra razón, nos encontramos ahora en un mundo en el que cada vez hay más problemas, y cada vez menos personas encuentran ayuda después de haber sido deliberadamente sumidas en problemas sin esperanza. Seht euch dazu immer wieder unsere KlaTV-Sendungen an, bitte. Resumiendo todo lo dicho, termino con lo que creo que es una salida viable a esta crisis mundial. Ningún gobierno de este mundo es realmente autosuficiente, altamente independiente financieramente.
Ni siquiera aquellos gobiernos que quieren mantener o restaurar su independencia, están siendo aplastados militarmente. Oder wiederherstellen möchten. Sie werden militärisch platt gemacht, haben wir gesehen. China y Rusia también fueron estratégicamente construidas por las altas finanzas globales, y atraídas a la trampa de la deuda, como todos los demás países del mundo. Todo comunismo es un montaje estratégico global de la misma alta finanza para eliminar cualquier clase media que rivalice con ella. La debilidad central del complejo financiero global, ahora digital, reside en la necesaria gestión exterior. Al igual que los estadounidenses dependen de los gobiernos títeres de Estados Unidos en todos sus territorios ocupados, lo mismo ocurre con las altas finanzas. Esta administración exterior es el talón de Aquiles, el punto vulnerable de todos los poderes infiltrados. Achillesferse, die verwundbare Stelle, mit anderen Worten, all dieser uns unterwandernden Mächte. Después de que las altas finanzas mundiales hayan construido rentables prisiones masivas, es decir, campos de trabajo para trabajadores libres, en Rusia y China, entre otros lugares, y después de que todo el mercado mundial pudiera revolucionarse técnicamente a través de ellas, ya no hay vuelta atrás. Pero algunos de los títeres más importantes de los estados vasallos, que fueron construidos estratégicamente por las altas finanzas mundiales, han adquirido el gusto mientras tanto. Al igual que siempre ha sido costumbre de las bandas de ladrones matarse entre sí al final cuando se trataba de distribuir el gran botín, lo mismo ocurre hoy de nuevo. Sin embargo, para nosotros, los pueblos traicionados, no son buenas noticias. Porque no importa si las altas finanzas mundiales con sus militares o sus vasallos desertores ganan la batalla final por los pueblos de mano de obra barata, todos los pueblos de esta tierra terminarán en los campos de reeducación y trabajo designados bajo vigilancia total de una manera u otra si no ganamos, si no nos unimos y hacemos algo al respecto. Y ninguno de estos partidos desistirá porque este concepto es el más rentable para todos los partidos saqueadores. Rezad, si podéis rezar, para que todos estos mafiosos de la sociedad secreta acaben los unos con los otros, y ya no consigan abusar y sacrificar a personas inocentes para sus rebeliones y guerras. A este respecto, escuchen repetidamente la segunda y sobre todo la tercera parte de mi discurso de la reunión de amigos 2023, https://www.cla.television/freundestreffen 2023/26191. Solo hay una salida para los pueblos. Deben convertirse en lo que ahora se les ha hecho creer durante siglos. Deben permanecer unidos tanto contra la astuta alta finanza mundial como contra su comunismo renegado. Sie müssen zu dem werden, was man ihnen jetzt über Jahrhunderte hinweg vorgetäuscht hat. Ja? Sie müssen sich gemeinsam sowohl gegen die listige globale Hochfinanz als auch gegen deren abtrünnig gewordenen Kommunismus zur Wehr setzen. Pero no es la forma infantil o en el mejor de los casos adolescente como la democracia suiza la que nos sacará de apuros, porque éstas se basan por excelencia en los egoísmos humanos, y por tanto en la eterna lucha de poder de los egos. Lo que este mundo necesita es la unificación de todos los pueblos condenados a la esclavitud bajo esa ley efectiva del espíritu de vida, paz y poder de navegación celestial que hasta el inculto mundo animal sabe navegar. Quien objete aquí que tal navegación es imposible con seres humanos, me remito tranquilamente a la historia de la OCDE, cuyos órganos de miles de procedencias diferentes trabajan juntos armoniosamente como un solo hombre desde hace décadas, y están construyendo el nuevo mundo por este camino sinérgico, y eso sobre una base voluntaria altamente motivada. Puede ver los resultados no solo en los miles de programas gratuitos de CLA.televisión o en los cientos de miles de artículos del SNG gratuito. También encontrará los mismos resultados en todos los productos de nuestra editorial El Aion, en forma de docenas de libros gratuitos, literatura especializada sobre el tema que acabamos de mencionar.
sobre el mismo tema del poder de navegación óntico mundial en cerca de 2000 conferencias gratuitas en sede o en grandes largometrajes, oratorios, etcétera, etcétera. Todos estos productos los hemos creado voluntariamente, a pesar de los furiosos frentes de la alta finanza mundial y del comunismo agresivo, entre los que hemos estado apretados durante décadas. Pero también a pesar de décadas de resistencia por parte de todos los cárteles explotadores con sus medios de comunicación de masas obligatorios, etc. Nosotros como OC nos hemos convertido en un organismo vivo internacional también a pesar de todas las decenas de miles de divisiones religiosas, políticas, económicas y de todo tipo. Así que ya ves, se puede superar con un campo de fuerza real que trabaja desde el cielo, que está ahí para todos. Nada religioso-poder. ¿Qué más debería enumerar? Habría mucho más. Nichts religiöses, Kraft, ja. Und was soll ich noch alles aufzählen? Da gäbe es noch einiges mehr. Aber nein. Pero no, la OC no quiere ser ella misma el nuevo o alternativo gobernante del mundo. Ni Ivo Sasek ni ninguno de sus miles de colaboradores voluntarios gobernarán este mundo, sino el principio de la navegación, que funciona en todas partes en el aire, y al que nos hemos encomendado de nuevo, y con ello se nos ha permitido alcanzar una calidad de vida omnímoda e indescriptible. La OCG se limita a ofrecer gratuitamente sus servicios a todos los pueblos amenazados de esta tierra para construir entre ellos esa verdadera democracia en la que ya no haya lucha por el 51%, sino en la que el Estado normal de acuerdo al 100% desde dentro en todas las cuestiones esenciales de la convivencia nacional fluya libremente de cada ser humano. Ese es el producto de esta navegación desde arriba. Frei ausfließt aus jedem einzelnen Menschen. Das ist das Produkt, versteht ihr, dieser Navigation. Llamo a todas las personas de todas las naciones al compromiso activo necesario. Conviértanse junto con nosotros en este organismo vivo. Quien pueda escuchar mi discurso y sienta en su corazón que aquí, aunque sea en el último minuto, se encuentra una solución oportuna para todos los pueblos del mundo, por favor, póngase en contacto con CLA.televisión, Bicam activa y conviértase en vinculante. https://www.cla.televisión/activewerden. Estamos aquí para ti y te introduciremos de una manera muy práctica en este campo de fuerza de navegación óntica. Soy Ivo Sasek, que está ante Dios desde hace 47 años.